Hola, ¿qué tal? Qué alegría volvernos a encontrar para estudiar la palabra de Dios. Estamos en la serie titulada Las extrañas peticiones o los extraños pedidos de Dios que aparecen aquí en la palabra de Dios. Nos encantaría que tú estuvieses ya suscrito en el canal y que al mismo tiempo le puedas dar like a esta charla. Sabes, hay muchas personas que necesitan escuchar del mensaje de la palabra de Dios. La palabra de Dios, dice la Biblia, es una espada de dos filos penetrante que alcanza hasta partir el alma y llega hasta los tuétanos, llega hasta la parte en donde se producen los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y la plaqueta, es decir, la médula ósea. En esta hora nos gustaría hacer una oración para ponernos en las manos de Dios y estudiar su palabra. Señor, al abrir tu palabra, ayúdanos a encontrar no solo información, sino también todo aquello que nos pueda ayudar a ser mejores hijos tuyos. Tómanos en tus manos, moldéanos, dirígenos siempre en el nombre de Jesús. Amén. Al abrir la palabra del Señor en el libro de Génesis, en el capítulo 12, el versículo 1, encontramos un pedido, una petición de Dios a Abraham. Dice, el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una gran nación, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás una bendición. Dice el verso 3, bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y dice la Biblia en el verso 4, y tal como el Señor le había dicho, Abraham se fue y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Si vamos al libro de Hebreos, al capítulo 11, verso 8, dice que Abraham, por la fe, cuando fue llamado por Dios, obedeció para salir al lugar que había de recibir su herencia y salió sin saber a dónde iba. Era tanta la intimidad que Abraham tenía con Dios, era tanto el acercamiento y la confianza que Abraham tenía con Dios, que él sale sin saber a dónde va, pero seguro de que tiene un Dios que sabe hacer las cosas bien y que le va a dar una herencia, que le va a dar una familia, pero cuando sale de ahí sale sin hijos. A pesar de que ya tenía 75 años, no tenía hijos, pero Dios le habla que va a ser una familia y que va a tener una descendencia y que en él van a ser benditas todas las familias de la tierra. Abraham se le conoce como el hombre de la fe, el amigo de Dios. Y dice el verso 10 del libro de Hebreos capítulo 11, porque él esperaba la ciudad con fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. A Abraham no le interesaba tanto las cosas de la tierra como las cosas que él visualizaba hacia adelante. Él reconocía a Dios como su creador, como su sustentador y lo visualizaba llevándolo a una ciudad muy especial. Qué lindas son las promesas de Dios, pero es más emocionante confiar en esas promesas y estar seguros que el peregrinaje que nosotros tenemos en esta vida es temporal y que nosotros vamos camino a la ciudad celestial, cuyo arquitecto y constructor es Dios. De hecho, Jesús le dijo a sus discípulos antes de irse al cielo, en el libro de San Juan, el capítulo 14, verso 1, 2 y 3, dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere yo a aparejar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es decir, podemos compartir junto con Abraham y junto con los discípulos la hermosa promesa de que algún día nosotros estaremos habitando la ciudad celeste, la nueva Jerusalén, la tierra en verdad prometida para nosotros como Dios se lo prometió a Abraham. Les quiero decir que este pedido de que Abraham dejara
su ciudad, su parentela, no era extraño porque él confiaba y tenía muchas cosas en común con Dios, de modo que le encantaba la idea de confiar en el Dios maravilloso que lo llevaría a la ciudad eterna. Y en esa convivencia de Abraham con nuestro Dios, dice el capítulo 15, que después de estas cosas, Abraham recibió palabra del Señor en visión que le dijo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu galardón en sobremanera grande. Abraham respondió: Señor Dios, ¿qué me has de dar siendo que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es el damaseno Eliezer. Y el verso 4 dice: entonces el Señor le dijo: no te heredará ese hombre, Eliezer el damaseno, sino un hijo tuyo será el heredero. Y lo sacó afuera y le dijo: mira el cielo y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y agregó: así será tu descendencia. Pero gracias a Dios, y a pesar de los errores y defectos que Abraham tuvo, finalmente Dios cumplió su promesa. En su vejez, Sara tuvo a Isaac. Avanzando en el capítulo 22 de Génesis, nos dice la Biblia: un tiempo después Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: aquí estoy. Entonces Dios le dijo: toma ahora a tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que te diré. Muy interesante, ¿no? Porque Dios había hecho muchas promesas, buenas promesas, incluso le había cumplido la promesa de darle un hijo en la vejez. Es una petición que al mismo tiempo está probando la fe y que al mismo tiempo traerá una lección para la humanidad. Pero la prueba de fe más grande la vive Abraham solo, porque Dios le habla a él y le dice: toma a tu único hijo y llévalo a sacrificar. Y entonces Abraham tiene que hacer este acto, no sé, de alguna manera, sin revelar lo que Dios le ha dicho, le ha pedido a su esposa, a su mujer. Seguramente tampoco se lo revela a su hijo, ni tampoco a sus siervos. Solamente toma la decisión de informarles que van a hacer un viaje. Veamos lo que dice esto, porque Abraham estaba dispuesto a pasar la prueba. Él le había fallado ya a Dios en varias pruebas, como por ejemplo la prueba de esperarse para tener el hijo y hacerle caso a Sara para que entrara, cohabitara con Agar y tuviera un hijo de la criada egipcia, situación que trajo muchos problemas para el hogar y la familia de Abraham, en donde allí su fe flaqueó y falló. Pero ahora Dios lo pone aquí en el capítulo 22 a prueba, una prueba mayúscula, extraordinaria. Ustedes recordarán que desde un principio Dios instituyó las ofrendas, los sacrificios, todos ellos tendiendo a recordarle a la humanidad de que un cordero inocente moriría en su lugar en algún momento de la historia de este mundo. Pero hasta allí Dios jamás había pedido que hombre alguno, padre alguno, hiciera un sacrificio vivo de un hijo, el único que él tenía, el de la herencia, el de la heredad, y se lo ofreciera. Era un pedido en realidad muy extraño y también muy significativo, pero Abraham ya había aprendido la lección de no fallarle a Dios. Ahora, Dios no le dijo: te voy a probar. Dios le dijo: haz esto. Y vean lo que Abraham hizo. Dice la palabra del Señor: así Abraham se levantó, verso 3, muy temprano a la siguiente mañana, enalbardó su asno, llevó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, Abraham alzó sus ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces, desde el verso 5, Abraham le dijo a sus siervos:
esperad aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos y volveremos. Noten que hasta aquí Abraham es muy cuidadoso con lo que está haciendo. Seguramente la información que Sara recibió era de que iban a hacer eso, iban a adorar y que iban a regresar. En ningún momento seguramente Abraham abrió su corazón, que se encontraba constreñido y tenso, para decirle a Sara: el Señor ha hecho este pedido muy extraño de que yo ofrezca a mi único hijo Isaac en sacrificio. No, ¿cómo si era al que él amaba? ¿Cómo lo iba a ofrecer en holocausto sobre uno de los montes que él le diría? ¿Se acuerdan cuando salió? Sal, ve, yo te voy a decir a dónde vas, te voy a mostrar a dónde vas a ir. Y ahora le dice: ahora quiero que tomes a tu hijo, lo lleves como una ofrenda y te voy a decir en dónde me lo vas a ofrecer. Obvio que para cualquier mente racional, decir cómo este Dios, que es un Dios de amor, que cumple sus promesas, está haciendo este pedido. Entendamos, es una prueba. Si es cierto, es una prueba suprema que Dios está haciendo con su siervo, con su hijo Abraham. Y Abraham está pasando esa prueba. Se lleva entonces a Isaac, lleva todo lo que se necesita para ofrendar a Isaac. Seguramente no le ha dicho hasta aquí ni a los siervos, ni a Sara, ni al propio Isaac. Pero veamos qué es lo que sucede cuando, después de estos días que han pasado, decide irse solamente con la leña, con el hijo, para ofrecerlo. Entonces los siervos se quedaron con la idea de que Abraham e Isaac iban a ir a adorar a Dios e iban a regresar finalmente, y seguramente ese era el deseo, la esperanza, pero Abraham había decidido obedecer a Dios. Abraham, dice el verso 6, Abraham tomó la leña del holocausto y lo puso sobre Isaac su hijo, tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron solamente los dos juntos. Verso 7. Entonces Isaac le dijo a su padre: Padre mío. Y él respondió: ¿Qué, mi hijo? Isaac agregó: aquí está el fuego, está la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Verso 8. Abraham respondió: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron juntos. Qué confianza que tenía Abraham, pero su mente, obviamente, al mismo tiempo que iba confiada en que iban a adorar, iban a regresar, iba perturbada, porque seguramente no se le olvidaba que Dios le había pedido que sacrificara a Isaac. Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y el versículo 9 dice: cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó un altar y dispuso la leña, ató a su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Muy seguramente Abraham convenció al joven Isaac que finalmente Dios había hecho ese pedido y que había que confiar en él y que él sería una ofrenda hacia Dios. Qué dolor en el corazón de Abraham. Abraham pensaba en Sara, pensaba en lo que tenía que decirle, pensaba en qué decirle a los siervos cuando no regresara junto con Isaac. Había mucho dolor en su corazón, pero también había una fe, una certeza de que Dios iba a proveer. Pero hasta el momento Dios se estaba tardando en responder. Mientras tanto, él tenía que seguir los dictados del principio de obediencia a Dios, a pesar de todo, a pesar de que este pedido, a pesar de que esta petición fuera muy extraña y fuera totalmente algo que no le gustaba siquiera pensar en ello. Y ahí tenemos a un dócil Isaac que no renegó, que no huyó,
que no peleó con su padre, que no discutió. Un hijo en verdad que creía en el Dios de su padre. Y él se dispuso a sacrificarse. Él estaba dispuesto a dar su propia vida porque su padre se lo estaba pidiendo. El hijo a quien él amaba, no a quien él odiaba, no lo quería matar, pero era una ofrenda solicitada, pedida por su Dios. Y dice el verso 10, y Abraham extendió su mano, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Qué extraña escena, qué momento tan más terrible que nadie de nosotros pudiese quizá querer vivir. Y que gracias a Dios, Dios no nos pide a todos que sacrifiquemos a nuestros hijos, ni siquiera como una prueba. Muy por lo contrario, quiere que los amemos, los protejamos, los cuidemos, los llenemos de bendiciones. Pero aquí está esta prueba magistral, cumbre, una prueba de fe enorme. Dice la palabra del Señor que en ese momento, cuando la mano de Abraham, la decisión de Abraham estaba tomada, la decisión de Isaac estaba echada en la confianza hacia su padre, que lo que estaba pasando allí, lo que estaba sucediendo, por más difícil de entender y de creer, era la voluntad de Dios. Dice la palabra del Señor, entonces en ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo, Abraham, Abraham, y él respondió, como siempre, aquí estoy. Seguramente este ángel, el ángel del Señor, es el Señor Jesucristo, que en algún momento de la historia sería sacrificado por su propio Padre. ¿Sí? Porque la Biblia dice, porque de tal manera, San Juan 3:16, lo conoces, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único, a quien Él amaba, a Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta era la prueba suprema, esta era la prueba cumbre, la culminante del amor que Dios manifestaría en la realidad siglos después. Y fue entonces que la orden de Jesús, el ángel del Señor, la siguiente: no alargues tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Yo sé que temes a Dios, pues no me negaste a tu hijo único. No es una prueba para todos, no es una prueba para cualquier mortal, era una prueba para el amigo de Dios, era una prueba para el hombre de fe. Y dice el verso 13, Abraham alzó sus ojos y vio detrás de sí un carnero enredado por sus cuernos en un zarzal. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y Abraham llamó a aquel lugar: el Señor proveerá. Por eso se dice, en el monte del Señor será provisto. Dios proveerá para el hombre de fe. Dios proveerá para la tentación, para el momento difícil de la prueba. Estará con nosotros, dándonos la seguridad de que Él estará con nosotros. Así, cuando su fe fue probada, la fe de él, la fe del muchacho, pudieron regresar y encontrarse con sus siervos y encontrarse con su familia, seguros de que estaban caminando por el camino correcto y teniendo al Dios correcto. Y el capítulo 11 del libro de Hebreos, en el versículo 17, refiriéndose a este momento crucial, probatorio de la vida de Abraham como de Isaac, dice: cuando Abraham fue probado, por la fe ofreció a Isaac. El que había recibido las promesas estuvo a punto de ofrecer a su hijo único. Dice el verso 18, habiéndole sido dicho: en Isaac tendrás descendencia de tu nombre. Verso 19, Abraham pensaba que Dios es poderoso para resucitar aún a los muertos. Por eso, en figura, volvió a recibir a Isaac. Porque sí, ya estaba totalmente decidida la acción. Sí lo ofrecería, sí lo degollaría, sí lo entregaría como ofrenda
en aquel altar, y ya Isaac había aceptado, sí se entregaría, sí se daría, sí estaría dispuesto. No renegó, no peleó, dijo: búscate un carnero, búscate un cordero, búscate a quién vas a ofrecer, a mí no. No, se dio como se dio también nuestro Señor Jesucristo. Esta ilustración nos mueve a pensar en el Dios el Padre y también en Jesucristo, quien se dio por nosotros para sacrificarse como una ofrenda y poder darnos posibilidad de tener la vida eterna. Es decir, era tanta la confianza de Abraham de que si él moría, él tendría la posibilidad de decir: va a cumplir. Si él muere, si es sacrificado, él lo va a resucitar. Yo confío en él. Seguramente convenció al joven Isaac y creyó en esas promesas, en la promesa de la resurrección, en la promesa de que él volvería a vivir, y se entregó, es decir, se dio. De qué manera portentosa y maravillosa fue probada la fe de Abraham y la fe de Isaac. Detrás de cada petición que Dios tiene, tenemos que ejercer fe, tenemos que ejercer confianza, tenemos que estar dispuestos a saber cuál es la voz de Dios y qué es lo que hay que hacer. No es el miedo, no es el temor, tenemos a alguien que es nuestro escudo, que es nuestro galardón, que es el que promete, que es el que cumple. Y quiero terminar esta conversación con una petición que parecería extraña también de parte de Dios para nosotros. Está en el libro de Romanos, en el capítulo 12, en el verso 1, que dice lo siguiente: así, hermanos, por la misericordia de Dios, os ruego que os presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto espiritual. ¿Saben? El Señor, por su misericordia, pide que vamos de acuerdo a su voluntad y que ofrezcamos nuestro propio cuerpo en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. El Señor quiere que ofrezcamos nuestra vida para su servicio. Un día Abraham iba a sacrificar a un ser vivo, a un ser humano. Iba a sacrificar a su hijo. Sabes, Dios quiere que tú te conviertas en un sacrificio, en una ofrenda viva, agradable a Dios. Entrégale tu vida, entrégale tu ser. Y digamos, como Pablo dice en Gálatas 2:10, con Cristo estoy juntamente crucificado. He decidido ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y no vivo más yo, dice Gálatas 2:10, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo para agradar a mi Dios. Que Dios bendiga las peticiones extrañas que de repente hace para nosotros. Dios bendiga su palabra y tú y yo le podamos entregar nuestra vida a Él. Si te agradó este video y consideras que puede ser útil a otros, comparte. Por favor, suscríbete a mi canal y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos.